Amén. Sea bendito el nombre de nuestro Dios, hermanos. Es un gozo en el Señor que en esta noche nos volvamos a reunir con el único propósito de escuchar la palabra de Dios. Qué hermoso es escuchar el cántico de los hermanos del coro y los hermanos del grupo. Qué hermosísimo es escuchar esas melodías. Y estaba yo pensando un momento mientras ellos cantaban que las voces que se escuchaban en esta hora, muy preciosas por cierto, detrás del esfuerzo del canto de los hermanos hay un mundo. Si no hay una preocupación, hay una pequeña angustia. Si no hay una pequeña angustia, hay un pequeño dolor, ¿verdad? Y aún así cantamos, y aún así glorificamos el nombre de Dios, pero ¿qué será el día que estemos en las mansiones eternas, vestidos de blanco, delante de la presencia del gran Rey? Y allá no habrá dolor, no habrá angustia, no habrá aflicción, sino solamente estaremos glorificando a Dios por la eternidad, ¿verdad? Amén. Ya no nos va a doler la rodilla, ya no nos va a doler la cabeza, ya no nos vamos a sentir cansados, ni mucho menos vamos a estar preocupados por el día de mañana, porque vamos a estar por la eternidad en la presencia del Señor. Hermanos, ánimo, hermanos del grupo, hermanos del coro, iglesia del Señor. Dios tiene un plan y un propósito perfecto para ustedes. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Y allí donde estás de pie, inclina tu rostro en esta noche. Olvídate de lo que hay a tu alrededor. Olvídate de la escuela, joven. Olvídate de tu trabajo. Olvídate de todo lo que te está rodeando y te está agobiando. De esa ansiedad, de esa aflicción, de esa angustia. Y echa sobre Jehová tu carga. Soberano y eterno Dios, nos presentamos delante de ti, Señor, una vez más, en medio de nuestras angustias, en medio de nuestras aflicciones. Para muchos nos fue difícil, Señor, la lucha contra nuestro propio cuerpo, contra nuestra propia ansiedad. Señor, pero estamos aquí. Te rogamos, Dios eterno, que tu presencia sea manifestada en este lugar, Señor, en la vida de los jóvenes, en la vida de los padres, en la vida de la familia, en la vida de los líderes, en la vida de la iglesia, Señor. Necesitamos una iglesia poderosa, guerrera, dispuesta a luchar, sin miedo, Señor, a proclamar tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo el que hable en esta noche, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, iglesia del Señor. Y quiero que abras tu Biblia. Buscamos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, del verso 38 en adelante, y quiero que escuches lo que dice la palabra del Señor. He aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él, Señor. Y rogué a tus discípulos que los echasen fuera, pero no pudieron. Y respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y
Dios es de soportar. Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió el espíritu inmundo y sanó al muchacho esa hora y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Amén. Poderosa la palabra del Señor. Un día un joven se acercó a un sabio. Era de esos jóvenes que recibía mucha burla de parte de sus compañeros. Era un joven que se sentía menos, su autoestima estaba muy baja. Ya no quería hablar a sus amigos, se sentía deprimido, se sentía solo, se sentía torpe. Y un día acude a donde estaba el sabio de aquel lugar. Y aquel joven le dice: sabio, necesito que tú me ayudes. Me siento el joven más miserable. No sirvo para nada. No sé hacer bien las cosas. No tengo amigos. No tengo nadie que me cuide. Papá y mamá me han dejado. Estoy solo. Realmente siento que no valgo nada. En ese momento el sabio se le quedó mirando al joven y le dice: mira, joven, no tengo tiempo para ayudarte. No tengo tiempo para brindarte esa ayuda que tú necesitas. El joven inclinó su rostro, decepcionado, triste, afligido, como muchos. Pero el sabio le dice: mira, espera un momento. Vamos a hacer algo. Si tú me ayudas, yo te puedo ayudar. Yo tengo mis problemas también, tengo mis necesidades también. Necesito pagar mis deudas, le dice el sabio. Y quiero que tú me hagas un grandísimo favor. Aquel sabio tomó su mano y se sacó de su mano un anillo y se lo entregó al joven. Mira, joven, vas a tomar el caballo, subes al caballo y te vas al mercado de la ciudad. Y cuando estés en el mercado de la ciudad, vas a ofrecer este anillo y vas a pedir no más de una moneda de oro. Que no te den menos de una moneda de oro. Lo vas a vender por más de una moneda de oro. Aquel joven, con la intención de que alguien lo escuchara, que alguien lo ayudara, tomó el caballo, se subió al caballo y enseguida se fue al mercado de aquella ciudad. Estando en el mercado, el joven sacó el anillo y empezó a ofrecerlo. ¿Quién compra este anillo? ¿Quién compra este anillo? La gente pasaba y se le quedaba mirando. Algunos le preguntaban cuánto es el precio de ese anillo. Y aquel joven le dice: este anillo vale más de una moneda de oro. La gente solamente se reía. Joven, ¿estás mal? Pasó un anciano por ahí y le dice: mira, yo te puedo dar 2 monedas de plata. Cuando mucho, 2 monedas de plata, no más. El joven estaba desilusionado. Llegó la tarde y no había nadie que le diera más de una moneda de oro por ese anillo. Tomó el caballo y regresó donde estaba el sabio. Le dice: sabio, perdóname, no te puedo ayudar. Nadie me quiso dar nada, solamente 2 monedas de plata. Nadie me quiso dar más de una moneda de oro. El sabio se le quedó mirando y mira, tal vez es necesario que conozcamos el valor de este anillo. Vas a hacer lo siguiente, joven. Te vas a subir nuevamente al caballo y ahora te vas a dirigir donde vive el joyero y vas a llevar el anillo y le vas a preguntar al joyero cuánto vale este anillo.
y no se lo venda, solamente pregunta el precio. Y cuando el joyero te dé el precio, regresas conmigo. Pero por nada del mundo vendas ese anillo. El joven se sube al caballo, llega hasta donde estaba el joyero y le dice al joyero: el sabio me ha mandado y quiere que usted me diga cuánto vale este anillo. Aquel joyero se le quedó mirando. Después de revisarlo durante un tiempo, empezó a mirarlo, empezó a estudiarlo, lo mordía, lo pesaba y le dice al joven: mira, joven, dile al sabio que yo le doy por este anillo, le doy 50 monedas de oro. El joven se quedó sorprendido y le dice: ¿cómo es posible? Y si el sabio me espera 3 meses más, le doy 70 monedas de oro. El joven estaba feliz y contento. Dice: bueno, esto es sorprendente. Feliz y contento, el joven toma el caballo, se sube al caballo y se dirige a donde estaba el sabio. Feliz y contento: sabio, ya lo resolvimos. El joyero me dijo que este anillo vale 50 monedas de oro, y si usted le espera 3 meses más, le dará 70 monedas de oro. El sabio se le quedó mirando y le dio risa. Y le dice: joven, yo ya sabía el precio del anillo, por eso te dije que no lo vendieras con el joyero, porque necesitaba decirte para que tú entendieras cuánto realmente es el valor de este anillo. Aunque mucha gente cree que este anillo no vale nada, la gente afuera ya podrá decir: eso no vale nada. Pero el joyero, el conocedor, el creador del tesoro de los anillos, te dirá cuánto realmente es el valor. Así es tu vida. Tú podrás decir que no vales nada, la gente te podrá decir que no sirves para nada, tus amigos te dirán: es que tú no sabes hacer bien las cosas, es que tú no sirves para nada, tú no eres tan inteligente. Pero déjame decirte que eso es lo que la gente dice. Pero ¿sabes qué es lo que dice el creador de este cuerpo humano? El creador de tu vida, el que te ha dado la vida, el que derramó su sangre bendita en la cruz del Calvario. Él te dice que tu vida vale mucho, más de 70 monedas de oro. Es tanto el valor que tiene tu vida que el Señor mismo se entregó en la cruz del Calvario, derramó su sangre bendita y no le importó el ser abofeteado, escupido, lacerado por amor a ti. Ahora te das cuenta cuánto vales. Para mí usted es importante, para los hermanos usted es importante, joven, usted es importante, pero para Dios eres más importante. Dios te bendiga. Dice la palabra del Señor, Evangelio según San Lucas. Algo tremendo había sucedido. Dice la palabra del Señor: aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Allí estaba Jesús, el Hijo de Dios, el que muchos decían llamar el carpintero, el nazareno, el maestro. Allí estaba Jesús con sus discípulos. Y antes que Jesús descendiese, el Señor Jesús estaba en un lugar alto y tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó, dice la Biblia, a un monte alto. Allí estaba el Señor Jesús. Y en ese momento, ese Jesús Nazareno, dice la Biblia, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí
les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Allí estaba el maestro, al que muchos le decían el hijo del carpintero, resplandeciente, su rostro como la luz del sol, su ropa blanca, limpia, pura, demostrando la gloria de Dios, demostrando el poder de Dios, haciéndose rey como único y absoluto sobre todo el universo. Pero dice la palabra del Señor que desciende Jesús del monte, desciende el Señor con sus discípulos y se encuentra a un gran número de gentes. Allí había niños, allí había jóvenes, allí había matrimonios, allí había ancianitos, allí había de todos. Y todos los que estaban allí estaban esperando a Jesús, porque muchos habían escuchado hablar que había un cierto hombre, que cuando este hombre hablaba, los espíritus se iban, los muertos resucitaban, los ciegos veían, los paralíticos caminaban, y la gente quería conocer a ese Jesús. Pero dice la palabra del Señor que en medio de esa multitud había un hombre. Fíjate bien, hoy es la última noche de proclamación del Evangelio en este lugar, y estamos hablando de guerreros de Cristo Jesús, de jóvenes, pero también quiero hablar de los padres de aquellos guerreros. Dice la Biblia que este hombre llegó a donde estaba el maestro. No le importó que hubiese gente allí presente, no le importó que estuvieran sus vecinos, no le importó que estuvieran sus amigos, no le importó que estuvieran sus enemigos. Él quería ver al maestro. Y cuando este hombre llega buscando a Jesús, este hombre le dice al Señor: Maestro, Maestro, te ruego, dice, que veas a mi hijo, a mi único hijo. ¿Qué problema tenía este padre? ¿Qué había llevado a este padre ante Jesús? La gran necesidad de un padre de ir ante Jesús, pues tenía un hijo. Y dice la Biblia que era su único hijo. Yo no sé cuántos papás de los que están aquí, están sus hijos aquí presentes. O yo no sé si tu hijo está allá corriendo en la moto con sus amigos, allá distrayéndose en el mundo, mientras usted está aquí escuchando la palabra del Señor. Pero si tu hijo está en esta noche, es bendecido grandemente. Y si no está, Dios va a hacer la obra en tu vida. Este padre llegó delante de Jesús desesperado, afligido, angustiado, y le clama al Señor: Maestro, ayúdame, Maestro. Tengo un gran problema con mi hijo, mi único hijo, el único que tengo, no tengo más. Yo no sé cuántos hijos tenga usted, podrás tener 3, podrás tener 4 o tal vez 6. Pero este hombre tenía uno, solamente uno. Es que para papá y para mamá es doloroso ver a nuestros hijos perdidos en el pecado. Para nosotros como padres nos causa dolor cuando un hijo es desobediente, cuando un hijo es rebelde, cuando un hijo no quiere nada con Dios, cuando un hijo muere en pecado. Es un gran golpe para nosotros. Cuando vemos a nuestros hijos perdidos en el mundo, cuando vemos a nuestros hijos rebeldes, siendo esclavos del pecado, este hombre estaba desesperado. Y dice la palabra del Señor que cuando este hombre llega delante de Jesús, le dice: Padre, Maestro, el problema que tengo, dice, es que mi hijo, dice, sucede que un espíritu le toma y de repente, dice, da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, estropeándole a duras penas, dice, se aparta de él. Realmente tenía un problema este padre. Estaba mirando a su hijo postrado, tirado allí, revolcándose en el suelo, echando espuma por la boca, porque un demonio había entrado en el cuerpo de su hijo.
Y fíjense bien, muchas veces nosotros como padres deseamos que nuestros hijos vayan al templo y le decimos: hijito, vístete, vete al templo. No quiero que vayas a otro lado, vete al templo. Y mandamos a nuestros hijos al templo, pero nosotros como padres no queremos ir. Yo estoy cansado, fui en la mañana, me duelen las rodillas, me duele la espalda. Pero tú sí, hijo, vete a la iglesia. Este padre tenía un problema serio. Este padre había abierto las puertas al ocultismo. Este padre había hecho mal su trabajo como padre y estaba sufriendo las consecuencias como hijo. Había abierto las puertas de su corazón al mismo ocultismo, al mismo satanismo. Y el diablo había entrado en su hogar, había entrado en su familia, había entrado en su hijo y estaba destruyendo su único hijo que él tenía. Por eso la preocupación de este hombre. Yo no sé, hermanos, yo no sé, padres, si oramos en la casa, si hacemos cultos familiares, si involucramos a nuestros hijos en la oración, o dejamos que nuestros hijos se duerman como los pollitos, ¿verdad? Los pollitos solamente comen, beben y se duermen, y no oramos con nuestros hijos. Y dice la Biblia que tenemos una lucha con algo que no es humano, una lucha espiritual. Tenemos una lucha directa contra los mismos demonios, contra los mismos espíritus inmundos. Estamos viviendo un tiempo complicado, difícil, donde el diablo se está manifestando en esta sociedad, donde el diablo está entrando en los hogares, en las familias, y lo está haciendo tan fácil que no nos estamos dando cuenta. Cuando usted agarra su reproductor y empiezas a escuchar una música del mundo, estás abriendo puertas al ocultismo. Cuando papá o mamá se les sale una palabra mala, estás abriendo puertas a los demonios. Cuando tú dejas de orar, quitas la barrera divina y el diablo entra en tu hogar, entra en tus hijos. Cuando tus hijos pasan horas en el celular mirando quién sabe qué. Cuando tus hijos pasan horas jugando videojuegos que incitan al ocultismo, al satanismo, al espiritismo, pero no estamos pendientes de lo que nuestros hijos hacen. Venimos a la iglesia mientras nuestros jóvenes se quedan en casa viendo quién sabe qué tantas películas de terror. Y el diablo entra cómodamente a tu casa, cómodamente a tu hogar, y parece que no nos damos cuenta que nuestros hijos se están perdiendo, y no nos damos cuenta que nuestro hijo es rebelde, y no nos damos cuenta que el joven que está en casa ya dice mentiras, ya dice groserías, ya dice malas palabras, y ya nos engañan también a nosotros como padres. Y el diablo entra en el hogar. Yo no sé qué tantas cosas había hecho este hombre. Tal vez había descuidado a su hijo, había dejado de leer la Biblia, había dejado de orar, había dejado de invocar el nombre de Dios, y ahora tenía un problema serio. El diablo había entrado en su hogar. Los demonios habían entrado en el cuerpo de su hijo, de su único hijo, y era feo que este padre viera a su hijo echar espuma por la boca. Y era feo ver a ese hijo revolcarse en el suelo. Y dice la palabra del Señor, dice: de repente este espíritu le toma. Y cuando este espíritu le toma, dice, mi hijo da voces, grita desenfrenadamente, se enloquece, empieza a decir cosas. Y es que estamos en un tiempo donde el hijo se revela en contra de papá, donde el hijo le alza la voz a papá o a mamá, y papá solamente no dice nada. Mamá no dice nada. Ay, hijito, perdóname. Ay, hijito, lo siento mucho. Ya no es como los tiempos de antes, ¿verdad? Cuando sentíamos el bejuco en la espalda o el cable en la espalda, ya eso está prohibido. Pero tenemos que hacer algo con nuestros hijos. El diablo está entrando en el corazón de la juventud a través de la música. Está entrando en la música subliminal para hacerlos rebeldes.
para que ellos se depriman, para que ellos se quiten la vida, para que ellos sean incitados al ocultismo. Y ahí vemos a los hermanos jóvenes de la iglesia que quieren hacerse un tatuaje, que quieren irse a la discoteca, que quieren dejar de llegar a la iglesia, que empiezan a ver películas de terror y que los jóvenes dicen no pasa nada, no pasa nada. Pero cuando empezamos a ver en el hogar manifestaciones diabólicas, empezamos a sentir que hay sombras en casa, empezamos a escuchar que dan pasos en la azotea, empezamos a sentir presencias malignas en nuestro hogar, es porque le hemos abierto la puerta al ocultismo. Y acuérdense que el diablo vino para matar, para destruir y para llevarte al infierno. Este joven, dice la palabra del Señor, echaba espuma por la boca y lo estropeaba, dice, de tal modo que este joven era golpeado contra la pared, era golpeado contra el suelo. El espíritu estaba atormentando a este joven, de modo que buscaba la forma de que este joven muriera en pecado, que este joven muriera en maldad, porque eso es lo que el diablo quiere, que nuestra juventud muera en pecado, que nuestra juventud muera sin Cristo, que los jóvenes mueran sin haber conocido a Cristo. Por eso es que muchos jóvenes hoy en día son rebeldes, por eso es que muchos jóvenes hoy en día no quieren ir a la iglesia. Por eso es que muchos jóvenes pasan en las motos encandiladísimos buscando la muerte. Parece que van detrás de la muerte, siguiendo a la muerte. Porque el diablo les ha hecho creer que son inmortales. Porque el diablo les ha hecho creer que no necesitan de papá y mamá. Porque el diablo les ha hecho creer que no necesitan de Dios, que no necesitan de la Biblia, que ellos pueden hacer lo que ellos quieran, que pueden vivir una vida de libertinaje, que pueden tener relaciones sexuales con quien quiera y no pasa nada, que pueden tener tantos novios y a los tantos novios entregarle el cuerpo y no pasa nada. El diablo les ha hecho creer que tener una vida sexual activa no es cosa de otro mundo, que es algo normal. Pero el diablo no los está quitando de la mano, y se lo estaba quitando a este hombre. Y dice la palabra del Señor, entonces este hombre llega donde estaba Jesús. Señor, yo quiero que tú me ayudes. Señor, yo no puedo más. Por más que yo quiero hablar con mi hijo, por más que yo quiero controlar a mi hijo, no puedo. Yo no sé cuántos padres aquí esta noche han llorado por sus hijos. Se han quedado hasta horas de la noche esperando que el hijo entre a casa, porque el hijo está paseando allá. No sabemos si va a regresar, si no va a regresar, si lo van a matar o qué va a suceder con él. Y estamos desesperados y ya no sabemos qué hacer. Pero el problema de nuestra juventud, el problema de rebeldía de nuestra juventud, no estriba en ellos, estriba en nosotros como padres, como líderes de la iglesia, como hermanos de la iglesia, que hemos descuidado a nuestros hijos, que no le hemos hablado de Cristo, que no le hemos presentado el Evangelio, que no le hemos dicho que si muere en pecado se irá al infierno. Y eso es lo que el diablo quiere, llevar a nuestra juventud, a nuestra familia a la condenación eterna. Porque sabe el diablo que el tiempo se le está terminando, por eso el pecado se ha multiplicado, por eso la maldad se ha multiplicado. Por eso hoy en día la gente ya no quiere escuchar el mensaje de salvación. La misma iglesia se hace rebelde al Evangelio, creyendo necesitar de Dios, creyendo no necesitar de una renovación del pacto cuando estamos en un tiempo difícil, cuando el diablo está acaparando a la sociedad, al mundo entero. Estamos escuchando de guerras, naciones contra naciones, de pestes, de hambres, de mortandades, y la Biblia dice que el tiempo se acerca. Necesitamos hombres de guerra, padres de guerras, jóvenes de guerras, que estén dispuestos a vencer en medio de este mundo de pecado y romper las cadenas y las ataduras para ser libres en el nombre de Cristo Jesús. Y dice la palabra del Señor que después de todo esto, aquel hombre le dice al Señor Jesús: Maestro, le rogué a tus discípulos, le supliqué a tus discípulos
que me ayudaran con mi hijo, dice. Pero ¿sabe qué? No pudieron echar el demonio. ¿Saben por qué? Porque los discípulos no habían recibido el poder del Espíritu Santo. ¿Saben por qué no puedes con tu hijo? Porque has dejado de orar, porque has dejado de leer la Biblia, porque has dejado de tener comunión con Dios, porque te has acostumbrado a ir los domingos a la iglesia y los jueves a la iglesia, pero no tienes comunión con Dios. No te postras delante de Dios, no te arrodillas delante de Dios y clamas al Señor de corazón y le dices: Señor, obra en mi familia, obra en mis hijos, obra en mi esposo, rescátalos del pecado, Señor. Entonces dice la palabra del Señor que respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Dice: trae acá tu hijo. Y cuando Jesús le dice a los discípulos, le dice: oh generación incrédula, se está refiriendo a una generación que ha dejado de orar, a una generación que ha dejado de leer la Biblia, a una generación que ha dejado de evangelizar, a una generación que ya no le importa hacer campañas, a una generación que ya no le importa hablar de Cristo al mundo, porque hemos entrado en un confort, porque hemos entrado en una situación de confort. Y ya no nos interesa lo que suceda porque estamos cómodos así. Pero Jesús le dice: oh generación incrédula, estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo los últimos tiempos, y el Señor dice que no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Si el Señor viniera esta noche, muchos de los que están aquí se quedarían. Pero ¿saben por qué Dios no ha venido hasta el día de hoy? Porque todavía hay muchos que necesitan de Cristo Jesús. Dice el Señor: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie puede ir a Dios si no es por medio de Cristo Jesús. Podrás estar en la iglesia 20, 30 años, joven, hermano, papá, mamá. Podrás ser ya un hermano viejo en la iglesia, pero si no has tenido un encuentro personal con Cristo, de nada te sirve. De nada sirve. Porque dice la Biblia que en el reino de los cielos no entrará ninguna cosa inmunda, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se echan hombre con hombre. Pero el diablo está entrando en los hogares, en nuestros hijos, en las iglesias, haciéndole creer que no pasa nada, que puedes vivir la vida loca, que puedes vivirla como tú quieres, que puedes deleitarte sexualmente a como tú quieres, que puedes ser lo que tú quieres, porque te ha metido en la mente la mentira de que Dios es amor y que Dios te ama a pesar de como tú eres. Pero Dios te ama porque tú eres pecador, pero aborrece el pecado. Dios no se complace en el pecado. Por eso la Biblia dice que en el reino de los cielos no entrará ninguna cosa inmunda. Juventud del Señor, necesitamos poner los pies sobre la tierra. Necesitamos jóvenes deseosos de proclamar el Evangelio, de romper las ataduras. Pero también necesitamos padres deseosos del Evangelio, padres fervientes en oración, iglesia que se postre delante de Dios, orando por los jóvenes, orando por la comunidad, orando por la salvación, porque hoy más que nunca necesitamos hablar de Cristo al mundo, porque nuestros hijos se están perdiendo. Y dice la palabra del Señor, y dice la palabra del Señor, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio, dice, lo derribó y le sacudió con violencia, y le sacudía con violencia. Es que el diablo no quiere que usted se acerque a Dios. El diablo no quiere que la juventud se acerque a Dios. El diablo está aferrado de que el mundo tiene que perderse, porque sabe el diablo que su tiempo se está acabando, que son los últimos tiempos, y que la venida del Señor está pronto, y que un día veremos en las nubes con poder y con gran gloria al Hijo de Dios, al Rey de Reyes, descender de los cielos. Pero ya no va a venir a morir en la cruz,
sino vendrá a buscar a los redimidos, a los guerreros que hayamos limpiado con la sangre de Cristo nuestros pecados. A eso vendrá el Señor Jesús. Y dice la palabra del Señor que cuando el Señor Jesús venga, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos hermanitos que ya no están con nosotros, pero murieron en Cristo, entregaron su vida al Señor, resucitarán. Y después de esto, dice, los que hayamos quedado, los que hayamos lavado con la sangre de Cristo nuestros pecados, los que habramos llorado, los que hayamos tenido angustia, persecución, dolor, dice, seremos transformados, seremos limpiados para ser levantados en las mansiones eternas por la eternidad. Eso va a ser hermoso, hermano. Pero qué lamentable será para aquellos que estuvieron en la iglesia todo el tiempo y nunca tuvieron un encuentro personal con Dios. Solamente vivían una vida de religiosidad. Dice la Biblia que allí será el lloro y el crujir de dientes, y habrá angustia cual nunca ha existido en el mundo, y la gente buscará quienes hablen de la palabra de Dios, pero ya no habrá evangelistas, ya no habrá pastores, ya no habrá hermanos que te hablen de Cristo, dice, y muchos buscarán la muerte, y la muerte huirá de ellos, porque nunca quisiste entregar tu vida al Señor, porque siempre creíste que con una vida de religiosidad era suficiente, que con una juventud aparentemente entregada al Señor es suficiente cuando estás viviendo en adulterio, cuando estás viviendo en fornicación, cuando estás viviendo siendo esclavo de la pornografía. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y después que los muertos en Cristo resuciten, y después de que nosotros hayamos sido transformados, también los pecadores resucitarán, pero resucitarán en maldición para el día de ira, para el día de la condenación eterna. Y los que murieron en pecado resucitarán en pecado. Si murieron descuartizados resucitarán. Si murieron sin cabeza resucitarán, porque será el principio del tormento eterno. Y seremos llevados, dice la Biblia, a ese trono santo. Y allí estaremos todos, jóvenes, niños, adultos, papá, mamá, tíos, sobrinos, abuelos. Allí estaremos todos, dice. Pero el Señor nos separará a los de la derecha y también separará a los de la izquierda. Y allí estaremos todos, hermanos. Y qué bonito será cuando estemos a la derecha y el Señor nos diga: venid benditos de mi Padre y heredad del reino de los cielos. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve necesidad de que hablaran del Evangelio y lo hiciste, proclamaste el Evangelio y no te avergonzaste de la palabra. Venid benditos de mi Padre y heredad del reino de los cielos. Pero a los que estén a la izquierda, dice el Señor: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me hablaste del Evangelio, tuve necesidad de que le hablaras a tu hijo y no lo hiciste. Entonces, dice la Biblia, malditos al fuego eterno. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso Jesús vino a la tierra, por eso Jesús estaba allí delante de ese joven. Y cuando ese joven sintió que Jesús estaba allí, el demonio no quería dejarlo. Y dice la Biblia que lo derribó al muchacho y lo sacudió con violencia. Quería que el joven muriera. Pero dice la palabra del Señor: pero Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Redentor del mundo, dice, reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Amén. Qué hermoso es escuchar esto: que tus hijos vengan a los pies de Cristo, que tus hijos vengan a los pies de Cristo, que tu familia esté entregada al Señor, que si morimos, morimos para Cristo, y que si vivimos, vivimos para Cristo. Pero es tiempo de que como papá y mamá oremos por nuestros hijos. Es tiempo, joven, que como joven entregues tu vida
No hay mejor momento en la vida que entregarle nuestra juventud al Dios Todopoderoso. Por eso Cristo vino y le dio libertad a este joven y se lo devolvió a su padre. Y este padre estaba feliz y este padre estaba contento porque había recuperado a su hijo, a quien había perdido. Yo no sé si en esta noche tú quieras recuperar a tu hijo. Yo no sé, muchachos, si quieras recuperar a papá o mamá. Últimamente sientes que ya no te entienden, que ya tu papá no te comprende, porque la adolescencia es muy difícil. Pero en esta noche Dios tiene un plan perfecto para ti. Por eso Cristo Jesús se entregó en la cruz del Calvario y derramó su sangre bendita para darnos libertad a cada uno de nosotros. Ponte de pie en esta noche y vamos a orar por ti. Que Dios te ama tanto y te ama tanto el Señor, que el Señor quiere hacer un cambio en tu vida. Ponte de pie en esta noche. Pónganse de pie, amados hermanos, papá, mamá, joven. Hoy es su día de ustedes. Yo todavía recuerdo cuando derramé mis lágrimas en la preparatoria, cuando yo me sentía solo, afligido, angustiado, necesitado. Papá era evangelista, mamá era cristiana, pero yo me sentía solo. Y por mi cabeza pasó tal vez quitarme la vida. Pero nunca me imaginé el plan y el propósito que Dios tenía para mí. Y a los 17 años le dije al Señor: Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Dios puede hacer grandes obras en tu vida. Dios puede usarte con poder. Dios puede hacer ministros, siervos de Dios, pastores, evangelistas, profesionistas, temerosos de Dios. Pero todo el tiempo que tú le entregues tu vida al Señor. Cierra tus ojos y oremos al Señor en esta noche. Soberano y eterno Dios que moras en los cielos, yo sé que tú nos escuchas, Señor. Yo sé que tú estás aquí, Padre. Te ruego en esta hora, Señor, que toques el corazón de esta juventud, que toques el corazón de estos padres, de estas mamás, papás que han sufrido tanto con sus hijos. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que sean rotas las cadenas, que sean rotas las ataduras, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaramos esa libertad, Señor, para tu gloria. Amén. Mientras